Soy corredor desde hace algunos años y suelo entrenar en el Bosque Los Colomos, en Zapopan, Jalisco, un lugar hermoso, lleno de árboles y lagos, perfecto para correr y relajarse. Hago mis entrenamientos temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando el parque está más tranquilo. Nunca había tenido problemas, solo el silencio de la naturaleza y otros corredores cerca, pero hace unas semanas viví algo que cambió por completo mi visión de este lugar. Estaba aterrado, sintiendo que me crucé con algo que no era de este mundo, algo que aún me persigue. Todo comenzó una mañana de sábado, alrededor de las 6 de la mañana, mientras corría por un sendero cerca de uno de los lagos menores del bosque. El sol estaba empezando a salir y el aire estaba fresco, con ese olor a tierra mojada. Estaba solo en ese tramo, solo escuchando el sonido de mis pasos y de los pájaros, cuando de repente escuché algo extraño. Una petición de ayuda, baja como una voz apagada, viniendo de la orilla del lago. Estaba confundido, deteniéndome para prestar atención, pensando que podía ser alguien necesitando ayuda de verdad. Estaba con un mal presentimiento, sintiendo que algo estaba mal, pero no sabía qué era. Bajé del sendero hacia la orilla, llamando en voz alta para saber si había alguien ahí, pero no escuché respuesta, solo el eco de mi voz y el sonido del agua chocando contra las piedras. La petición de ayuda vino de nuevo, más clara, como si fuera una niña o una chica, diciendo: «Ayúdame, por favor». Mi corazón se aceleró y comencé a buscar entre los arbustos y el lodo en la orilla del lago, pero no vi a nadie. Estaba empezando a ponerme nervioso, sintiendo un escalofrío en la espalda. Tenía miedo, pensando que tal vez era una broma, pero el tono de la voz parecía tan desesperado que no podía ignorarlo. Seguí buscando durante unos minutos, mojando mis zapatillas en el lodo, pero no encontré nada, ni huellas, ni señales de alguien. Estaba pensando que podía ser mi imaginación, pero entonces lo escuché de nuevo, ahora más débil, como si se estuviera alejando. Estaba helado, sintiendo que necesitaba hacer algo, pero también con miedo de ir más lejos en el monte, donde la luz del sol no llegaba tan bien. Decidí regresar al sendero principal y avisar a otros corredores o a la administración del parque, pero mientras subía, sentí como si algo me estuviera observando desde las orillas. Estaba aterrado, sintiendo que no estaba solo, incluso sin ver a nadie. Esa misma tarde regresé al bosque con un amigo corredor para mostrarle el lugar y ver si escuchábamos algo de nuevo. Le contamos a las personas en la entrada sobre la petición de ayuda, pero dijeron que no habían recibido ningún reporte de desaparecidos o accidentes. Mientras pasábamos por el mismo sendero, mi amigo se quedó callado, pero no escuchó nada, y yo tampoco. Estaba aliviado pero aún inquieto, sintiendo que lo que escuché no era solo mi cabeza. Estaba empezando a creer que podía ser algo sobrenatural, algo ligado al bosque que no entendía. Tenía miedo de correr solo ahí de nuevo. En los días siguientes continué mis entrenamientos, pero evitaba ese sendero cerca del lago, prefiriendo las áreas más transitadas del parque. Estaba perdiendo la tranquilidad que el bosque siempre me daba, sintiendo un peso cada vez que entraba ahí. Comencé a investigar si otras personas habían escuchado algo similar y descubrí en foros en línea que algunos corredores y visitantes reportaron escuchar peticiones de ayuda o incluso ver a una niña empapada de lodo cerca de los lagos que desaparecía cuando intentaban acercarse. Estaba asustado, sintiendo que lo que viví no era único, que había algo o alguien atrapado en ese lugar. Estaba empezando a obsesionarme con la historia, sintiendo que necesitaba entender qué estaba pasando. Hablé con otros corredores en el parque, preguntando si alguna vez habían visto u oído algo extraño, y un señor mayor dijo que escuchó hablar de una chica que desapareció en el bosque hace muchos años, cerca de un lago, y que nunca encontraron el cuerpo. Dijo que algunos creen que ella todavía llama por ayuda. Estaba helado, sintiendo que tal vez había escuchado el eco de una tragedia antigua. Tenía miedo de que, si regresaba a esa orilla, encontrara algo que no quería ver. Decidí que necesitaba volver al lago, incluso con el miedo, para intentar escuchar de nuevo o ver algo que me diera una pista. Una mañana siguiente,
Llevé mi celular para grabar en caso de que escuchara la petición de ayuda y fui solo, con el corazón en la garganta. Mientras corría por el sendero, me detuve cerca de la orilla y me quedé en silencio, esperando. Estaba temblando, sintiendo que estaba tocando algo que no debía, pero la curiosidad y la necesidad de entender eran más fuertes que el miedo. Estaba aterrado, sintiendo que esa mañana podía ser el momento de confirmar lo que escuché, o de arrepentirme de haber regresado. Esa mañana, mientras estaba parado en la orilla del lago con el celular grabando, el silencio parecía más pesado de lo normal. Estaba temblando, sintiendo el aire frío de la mañana y un escalofrío que no era solo por la temperatura. Me quedé ahí por unos minutos, solo escuchando el sonido del agua y esperando, pero no escuché ninguna petición de ayuda. Estaba empezando a pensar que tal vez había sido solo una vez, o que estaba exagerando, pero entonces, de repente, vi algo que me hizo congelar. Una figura pequeña, como una niña, empapada de lodo, parada del otro lado del lago, casi escondida entre los arbustos. Estaba con el corazón en la garganta, sintiendo que eso era real, que no era mi imaginación. Intenté enfocar el celular para grabar, pero mis manos estaban temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Llamé en voz alta, preguntando si necesitaba ayuda, pero la figura no respondió, solo se quedó ahí, inmóvil, como si me observara. Estaba aterrado, sintiendo que necesitaba acercarme, pero al mismo tiempo con miedo de lo que podía pasar. Di algunos pasos hacia la orilla, intentando rodear el lago, pero cuando llegué más cerca, la figura simplemente desapareció, como si se hubiera disuelto en la niebla de la mañana. Estaba helado, sintiendo que había visto algo que no debía. Salí de ahí rápido, regresando al sendero principal, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Revisé el video en el celular, pero no había nada, solo la imagen borrosa de los arbustos y del lago, sin señal de la niña. Estaba frustrado, pero también aliviado de no tener algo grabado, porque eso parecía hacer todo más real. Sentía que el bosque ya no era un lugar seguro para mí, que algo o alguien estaba atrapado ahí, pidiendo ayuda o solo queriendo ser notado. Tenía miedo de que si volvía de nuevo, no fuera solo una visión, sino algo que me atrajera más cerca. Esa tarde, le conté lo que vi a mi amigo corredor, el mismo que había ido conmigo antes. Se puso pálido, diciendo que ya había oído hablar de esa niña de lodo, que otros también la han visto, siempre cerca de los lagos, y que desaparece antes de que puedan ayudar. Me aconsejó no volver solo y sugirió que tal vez sería mejor evitar el bosque Los Colomos por un tiempo. Estaba asustado, sintiendo que cuanto más sabía, más real se volvía. Estaba empezando a creer que era un espíritu, tal vez de esa chica desaparecida que mencionó el Señor, aún ligada al lugar donde ocurrió algo terrible. Decidí seguir el consejo y dejé de entrenar en el bosque por algunos días, corriendo, solo en parques urbanos o en la cinta de correr del gimnasio. Sentía falta del aire libre, pero el miedo era mayor que las ganas. Durante ese tiempo, investigué más sobre el bosque y descubrí noticias antiguas de desapariciones en la zona, incluyendo a una niña que desapareció hace décadas cerca de un lago, exactamente como contaron. Estaba helado, sintiendo que mi experiencia tenía raíces en algo real, algo trágico. Tenía miedo de que, incluso lejos, eso pudiera seguirme, o de que hubiera llamado la atención al intentar grabar. Estaba perdiendo el sueño, soñando con la niña empapada de lodo, parada en la orilla, mirándome con ojos que no podía ver. Estaba empezando a sentir que necesitaba protección, así que comencé a llevar un rosario en el bolsillo durante los entrenamientos, incluso fuera del bosque. Hablé con un sacerdote de una iglesia cercana, solo para desahogarme, y me dijo que a veces los lugares guardan energías de tragedias, y que debía orar por esa alma y evitar tocar más eso. Estaba agradecido por el consejo, pero aún inquieto, sintiendo que no era algo que pudiera simplemente ignorar o olvidar. Después de una semana fuera, decidí volver al bosque Los Colomos, pero solo a las áreas más concurridas, lejos de los lagos y los senderos aislados.
Sentía que necesitaba enfrentar el miedo o nunca volvería a correr ahí con tranquilidad. Fue una mañana soleada, con otros corredores cerca, pero aún así estuve tenso todo el tiempo, mirando a los lados, pensando que iba a escuchar una petición de ayuda o ver a la niña de nuevo. Estaba aliviado de que no pasara nada, pero aún paranoico, sintiendo que el bosque tenía secretos que no quería descubrir. Tenía miedo de que ella todavía estuviera ahí, esperándome en algún rincón. Mientras corría, me crucé con un grupo de corredores que conozco y comenté de pasada sobre lo que viví, sin entrar en detalles. Uno de ellos se rió, diciendo que eran solo leyendas para asustar a novatos, pero otro se puso serio y dijo que una vez escuchó un llanto bajo cerca del lago, pero pensó que era el viento. Sentía que no estaba solo en mis experiencias, que otras personas también sentían o veían algo en el bosque. Estaba aterrado, pero también curioso, sintiendo que tal vez necesitaba una última ida a la orilla del lago para intentar entender, o para dejar esto de una vez en el pasado. Estaba atrapado entre el miedo y la necesidad de cerrar esto. Después de días pensándolo, decidí hacer una última visita a la orilla del lago en el bosque Los Colomos para intentar cerrar esta historia de una vez. Tenía miedo, pero sentía que necesitaba enfrentarlo o nunca tendría paz. Fui una mañana muy temprano, con el sol fuerte y otros corredores cerca, llevando el rosario en el bolsillo y el celular listo para grabar, por si algo pasaba. Llegué al sendero cerca del lago y me detuve en la misma orilla respirando hondo, esperando escuchar o ver algo. Estaba temblando, pero esta vez no escuché ninguna petición de ayuda, ni vi a la niña de lodo. Estaba aliviado, sintiendo que tal vez había sido liberado de ese peso, o que ella había encontrado descanso. Mientras estaba ahí, decidí hacer una pequeña oración, como sugirió el sacerdote, pidiendo paz para quien quiera que estuviera en ese lugar. Sentía un alivio extraño, como si el aire se hubiera vuelto más ligero después de eso. No sé si fue solo mi cabeza, pero parecía que algo había cambiado. Regresé al sendero principal y completé mi entrenamiento sin incidentes, por primera vez en semanas, sin mirar atrás todo el tiempo. Estaba agradecido de no tener más señales de la presencia, pero aún cauteloso, sintiendo que el bosque siempre iba a cargar un poco de misterio para mí. En los días siguientes, volví a entrenar en el bosque Los Colomos regularmente, pero mantuve la rutina de quedarme en las áreas transitadas, lejos de los lagos aislados. Estaba empezando a recuperar la tranquilidad, pero el miedo nunca desapareció por completo. No escuché más peticiones de ayuda, ni vi a la niña de lodo, pero a veces sentía un escalofrío sin motivo, especialmente en las mañanas más frías o en los senderos más silenciosos. Estaba viviendo con un pie atrás, sintiendo que, incluso sin nuevos encuentros, algo del pasado aún podía estar ahí, escondido entre los árboles. Conté esta historia solo a unas pocas personas cercanas, porque sé que suena a locura, y aún así, algunos pensaron que era solo cansancio o sugestión. Mi amigo corredor fue el único que realmente lo tomó en serio, porque ya había oído rumores similares. No sé con certeza qué era esa niña, ni por qué pedía ayuda o aparecía para algunos, pero creo que era un eco de algo trágico, tal vez de esa chica desaparecida que nunca encontraron. Estaba aliviado de no tener más contacto, pero en el fondo, una parte de mí siempre recordará esa voz desesperada y la figura empapada en la orilla del lago. Pensé en cambiar de lugar para entrenar, pero el bosque Los Colomos es especial para mí y no quería dejar que el miedo ganara. Estaba intentando retomar mi rutina, enfocándome en los entrenamientos y en la belleza del parque, pero ahora con más cuidado, evitando senderos desiertos y horarios muy aislados. Cada carrera sin incidentes era una pequeña victoria, pero el recuerdo de esa experiencia seguía vivo. Sentía que necesitaba honrar el lugar, pero también protegerme, llevando el rosario y haciendo una oración rápida antes de entrar al bosque. Con el tiempo, la historia se fue convirtiendo más en un recuerdo que en un miedo constante, pero aún evito hablar mucho de eso, con temor de atraer algo de vuelta. Estaba empezando a creer que mi oración en esa orilla tal vez ayudó, o que la niña simplemente
Ya no necesitaba mi atención. No investigué más sobre las desapariciones, ni intenté grabar o buscar de nuevo. Solo quería dejar eso en el pasado, concentrarme en mi vida y en mis carreras. Estaba agradecido de tener paz ahora, aunque parcial, y de seguir en el bosque sin nuevos sustos. Trabajo como profesor en una escuela en Guadalajara, Jalisco, y de vez en cuando tomo turnos nocturnos para ayudar en la seguridad o adelantar correcciones de exámenes. En una de esas noches, hace unas semanas, estaba en la sala de profesores, corrigiendo exámenes en total silencio, solo con la luz de mi escritorio encendida. La escuela estaba desierta, como siempre en esos horarios, y yo estaba tranquilo, concentrado en el trabajo. Sentía que iba a ser una noche calma, sin imaginar el terror que estaba por venir. Eran alrededor de las 23:00, y el único sonido era el rasguño de mi pluma en el papel y el tic-tac del reloj en la pared. La sala de profesores está en un rincón, más aislado de la escuela, lejos de las entradas principales, así que cualquier ruido fuera de lo común llama la atención. Estaba concentrado, cuando de repente escuché algo que me hizo detenerme de inmediato. Una voz de niña, muy baja, susurrando mi nombre, como si estuviera justo detrás de mí, cerca de la pizarra en la pared. Mi sangre se heló, y me giré rápido pensando que alguien había entrado sin que me diera cuenta. Estaba confundido, pero no había nadie ahí, solo la sala vacía y oscura. Me levanté de la silla, sintiendo un escalofrío en la espalda, y encendí todas las luces de la sala para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Miraba a los rincones, incluso detrás de la pizarra, pero no vi nada fuera de lugar. Intentaba convencerme de que era cansancio, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de horas corrigiendo exámenes, pero en el fondo sabía que había escuchado mi nombre claro como el día. Estaba inquieto, sintiendo que algo estaba mal, como si no estuviera solo en esa sala. Tenía miedo, pero no quería admitirlo. Intenté volver al trabajo, pero no podía concentrarme, todo el tiempo mirando por encima del hombro o prestando atención a cualquier sonido. Sentía el aire más pesado, como si alguien me estuviera observando. Tomé mi celular y envié un mensaje al guardia de la entrada, preguntándole si había visto u oído algo extraño, pero respondió que todo estaba normal, sin nadie más que nosotros en la escuela. Estaba aliviado con la respuesta, pero aún paranoico, sintiendo que esa voz no era algo que se pudiera explicar con lógica. Estaba aterrado, queriendo terminar pronto y salir de ahí. Decidí hacer una ronda rápida por los pasillos cercanos, solo para calmarme y verificar si había alguien o algo fuera de lugar. Estaba con la linterna del celular encendida, porque los pasillos estaban oscuros, y cada paso parecía resonar demasiado fuerte. No vi nada anormal, solo las aulas cerradas y el silencio de la escuela, pero mientras regresaba a la sala de profesores, sentí un frío repentino, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Estaba temblando, sintiendo que necesitaba estar alerta, que algo podía pasar en cualquier momento. Tenía miedo de volver a la misma sala, pero no tenía otra opción. De vuelta en el escritorio, cerré la puerta de la sala con llave por dentro, aunque sabía que iba contra las reglas del turno. Sentía que necesitaba cualquier tipo de protección, incluso si era solo psicológica. Intenté concentrarme en los exámenes de nuevo, pero mi cabeza estaba lejos, pensando en esa voz de niña. Estaba empezando a recordar historias que había oído de otros profesores sobre que la escuela tenía un pasado pesado, pero nunca les hice caso, pensando que era solo folclore. Estaba asustado, sintiendo que tal vez había subestimado esas historias, que algo real podía estar sucediendo. Tenía miedo de escuchar mi nombre de nuevo. En las horas siguientes, no escuché nada más, pero la sensación de estar siendo observado no se fue. Estaba contando los minutos para que terminara el turno, queriendo solo salir de ahí con la luz del día. Antes de irme, decidí hablar con el guardia sobre lo que escuché, y se puso serio, diciendo que había oído rumores de cosas extrañas en esa ala de la escuela, especialmente en la sala de profesores, pero que nunca había visto nada personalmente.
Estaba helado, sintiendo que lo que viví no era solo mi imaginación, que había algo detrás de esto. Tenía miedo de volver a otro turno nocturno. Cuando llegué a casa, no pude dormir, investigando sobre la historia de la escuela en internet. Fue ahí cuando descubrí algo que me dejó sin aliento. Años atrás, hubo un incendio trágico en esa ala y 2 alumnas fallecieron en el accidente. Sentía que mi estómago se revolvía, conectando los puntos entre la voz de niña y esa tragedia. Estaba aterrado, sintiendo que tal vez había escuchado a una de ellas, aún atrapada en ese lugar. Estaba atrapado en ese pensamiento, con miedo de que mi próximo turno me pusiera cara a cara con algo que no quería enfrentar. Después de descubrir sobre el incendio y las 2 alumnas que fallecieron, pasé días pensando en eso, sin poder sacar la voz de la niña de mi cabeza. Tenía miedo de volver a la escuela, especialmente a los turnos nocturnos, pero no podía simplemente pedir un cambio porque necesitaba el dinero extra. Sentía un peso cada vez que pensaba en entrar de nuevo a la sala de profesores, como si algo me estuviera esperando ahí. Decidí hablar con un colega más antiguo de la escuela para saber si él había oído algo similar. Estaba nervioso, pero necesitaba respuestas o al menos a alguien que entendiera. Mi colega, que llevaba más de 20 años trabajando en la escuela, se puso serio cuando le conté sobre la voz susurrando mi nombre. Confirmó la historia del incendio, diciendo que fue un accidente horrible en el ala donde está la sala de profesores y que las 2 niñas no lograron salir a tiempo. También mencionó que, después de eso, algunos profesores y guardias reportaron cosas extrañas, como voces, pasos o incluso objetos moviéndose solos en esa área. Estaba helado, sintiendo que lo que escuché tenía raíces en una tragedia real. Tenía miedo de que esas almas todavía estuvieran atrapadas ahí, buscando algo o a alguien. Me aconsejó no quedarme solo en la sala de profesores por la noche y llevar algo de protección, como un rosario o un amuleto. Estaba agradecido por el consejo, pero también aterrado, sintiendo que no era algo que pudiera ignorar o evitar fácilmente. Comencé a llevar un rosario en el bolsillo durante los turnos, rezando en voz baja antes de entrar a la escuela. Sentía que necesitaba cualquier ayuda, porque el miedo de escuchar mi nombre de nuevo o de ver algo en la oscuridad no me dejaba. Estaba paranoico, sintiendo que cada turno nocturno era un riesgo mayor ahora. En mi próximo turno, unos días después, hice todo lo posible por no quedarme en la sala de profesores, corrigiendo exámenes en un aula más cerca de la entrada principal. Estaba más iluminado y transitado por el guardia que pasaba de vez en cuando, pero aún así no podía relajarme. Estaba mirando a los lados todo el tiempo, pensando que iba a escuchar la voz o sentir ese frío repentino de nuevo. No pasó nada esa noche, pero la tensión no se fue. Estaba aliviado de terminar el turno sin incidentes, pero aún con miedo de que fuera solo cuestión de tiempo hasta que algo volviera a pasar. Estaba empezando a perder el sueño, soñando con una niña llamándome en la oscuridad o despertando con la sensación de que alguien susurraba cerca de mi cama. Sentía que eso me estaba afectando más allá de la escuela, como si el miedo me hubiera seguido a casa. Hablé con mi esposa sobre esto y ella sugirió que pidiera cambiar de turno o incluso buscara otro trabajo, pero no era tan simple. Estaba agradecido por el apoyo, pero aún inquieto, sintiendo que necesitaba enfrentar esto de alguna manera o nunca tendría paz. Tenía miedo de que ignorarlo solo empeorara las cosas. Decidí investigar más sobre el incendio, encontrando artículos antiguos y hasta una nota periodística que mencionaba los nombres de las niñas y cómo ocurrió el accidente por fallas en la seguridad de la escuela. Sentía un nudo en el pecho al leer sobre sus cortas vidas, imaginando la desesperación que vivieron. Estaba empezando a creer que la voz que escuché era una petición de ayuda, o tal vez un intento de ser recordadas. Estaba asustado, pero también triste, sintiendo que tal vez necesitaba hacer algo para honrar su memoria o para ayudarlas a descansar. Tenía miedo de tocar algo sobrenatural, pero no sabía por dónde empezar. Una semana después, durante otro turno nocturno, regresé a la sala de profesores, pero esta vez con el guardia conmigo por un rato, solo para sentirme más seguro. Estaba temblando al entrar,
pero necesitaba tomar algunos materiales que dejé ahí. No escuché voces, ni sentí nada extraño, pero mientras recogía las cosas, noté que la pizarra parecía tener marcas de tiza, como garabatos infantiles, que no estaban ahí antes. Estaba con el corazón acelerado, sintiendo que era una señal, que algo o alguien quería mi atención. Estaba aterrado, saliendo de ahí lo más rápido posible, con miedo de que la voz regresara mientras estuviera solo. Hablé sobre los garabatos al guardia, y se puso pálido, diciendo que había visto algo similar años atrás, pero pensó que era solo vandalismo. Sugirió que hablara con la dirección para cambiar el lugar de los turnos, o al menos para no quedarme en esa ala por la noche. Sentía que ya no podía ignorarlo, que necesitaba tomar una actitud antes de que algo peor pasara. Estaba aliviado de tener a alguien que me creía, pero aún paranoico, sintiendo que la escuela guardaba secretos que no quería descubrir completamente. Tenía miedo de que, si seguía ahí, terminara viendo más que solo una voz. Después de ese turno con los garabatos en la pizarra, decidí hablar con la dirección de la escuela sobre cambiar el lugar de los turnos nocturnos. Tenía miedo de parecer loco, pero expliqué que no me sentía cómodo en esa ala después de escuchar y ver cosas extrañas. La directora fue comprensiva, diciendo que otros ya habían mencionado incomodidad en esa área, y me reubicó en un aula más cerca de la entrada durante los turnos. Estaba aliviado de no tener que volver a la sala de profesores por la noche, pero aún tenso, sintiendo que toda la escuela cargaba un peso que no podía ignorarse. Estaba deseando que esto fuera el fin de los incidentes. En los días siguientes, trabajé los turnos nocturnos en la nueva aula sin problemas, pero mantenía el rosario en el bolsillo y evitaba quedarme mucho tiempo solo. Estaba empezando a sentir un poco más de tranquilidad, pero el miedo de escuchar la voz o ver algo no desapareció por completo. No regresé a la sala de profesores, ni siquiera durante el día, a menos que fuera estrictamente necesario y con otras personas cerca. Estaba viviendo con cautela, sintiendo que cada turno era una prueba, pero agradecido de no tener más señales de nada extraño. Estaba intentando convencerme de que había dejado esto atrás. La escuela sigue siendo mi lugar de trabajo, y continúo, tomando turnos nocturnos cuando es necesario, pero con un respeto mayor por lo que no veo o entiendo. Cada vez que paso por esa ala, incluso de día, siento un escalofrío, pero no me detengo a investigar ruidos o sombras. La vida está volviendo a la normalidad, o al menos a lo más normal que puede. Solo espero que, sean quienes sean esas niñas, hayan encontrado descanso, y que yo nunca más escuche mi nombre susurrado en la oscuridad. Estaba deseando que la escuela guarde sus historias sombrías lejos de mí, dejándome trabajar en paz. Hola gente, estoy aquí para contar algo que está sucediendo en nuestro restaurante en Guadalajara, Jalisco, y que nos está dejando completamente sin palabras. Mi familia y yo administramos un pequeño restaurante, pero bastante concurrido desde hace algunos años. Es un lugar acogedor, conocido por la comida casera, y siempre había tenido una energía buena, hasta que hace unos meses empezamos a notar algo muy extraño. Pensaba que era solo un problema técnico al principio, pero ahora estamos seguros de que es algo que no se puede explicar con lógica. Estaba aterrado, sintiendo que hay algo en nuestro espacio que no debería estar ahí. Todo comenzó cuando notamos que, cerca de la medianoche, todas las luces del restaurante parpadean o se apagan rápidamente, siempre a la misma hora como si fuera un reloj. Al principio pensábamos que era solo una coincidencia o un problema en la red eléctrica, ya que permanecemos abiertos hasta tarde para atender a los últimos clientes. Estaba tranquilo, sin darle mucha importancia, pero esto empezó a pasar, casi todas las noches, sin falta. Estaba empezando a inquietarme, sintiendo que no era normal, que algo estaba fuera de control. Tenía un mal presentimiento, pero no sabía qué hacer. Llamé a un electricista de confianza para que revisara el cableado y el tablero de energía, pensando que se resolvería fácilmente. Pasó horas analizando todo, probando cada interruptor y toma, pero no encontró ningún defecto.
Dijo que todo estaba en orden, sin sobrecarga ni fallas aparentes, y que no había explicación para lo que estaba ocurriendo. Estaba confundido, sintiendo que la respuesta no estaba en la parte técnica. Estaba empezando a considerar que podía ser algo más allá de lo que entendíamos, algo que no se podía arreglar con herramientas. Tenía miedo, pero intentaba disimularlo frente a los empleados y clientes. Empezamos a anotar las horas exactas en que las luces parpadeaban o se apagaban, y siempre era entre las 23:55 y las 00:05, sin variación. Sentía un escalofrío cada vez que el reloj se acercaba a ese horario, esperando lo inevitable. Algunos empleados comenzaron a comentar que sentían un frío repentino en esos momentos, incluso con el restaurante calentado, y otros dijeron que escuchaban un leve susurro o ruido de algo moviéndose en el salón, pero sin ver nada. Estaba asustado, sintiendo que no era solo mi imaginación, que otras personas también estaban percibiendo algo. Tenía miedo de que esto afectara el negocio o asustara a los clientes. Decidí instalar cámaras de seguridad en el restaurante, tanto para monitorear los incidentes con las luces como para intentar captar algo que explicara lo que estaba pasando. Colocamos cámaras en el salón principal, en la cocina y hasta en el área de almacenamiento, cubriendo todos los rincones. Sentía que esto nos daría alguna respuesta, o al menos una prueba de que no todo estaba en nuestra cabeza. Pasamos a revisar las grabaciones cada mañana, después de cerrar, pero en las primeras semanas no vimos nada más que las luces parpadeando, sin motivo aparente. Estaba frustrado, pero aún esperanzado, sintiendo que algo aparecería tarde o temprano. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones con mi hermana, quien también administra el restaurante, vimos algo que nos heló la sangre. Alrededor de la medianoche, en el video del salón principal, las luces parpadearon como de costumbre, pero esta vez una silueta blanca, casi translúcida, apareció por unos segundos cerca de una mesa en la esquina y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Estaba con el corazón acelerado, sintiendo que eso era real, que no era un defecto de la cámara. Estaba aterrado, sintiendo que habíamos captado algo sobrenatural, algo que estaba en nuestro restaurante todo el mismo tiempo. Mostramos el video a los empleados más cercanos y todos se pusieron pálidos sin saber qué decir. Algunos dijeron que podía ser un reflejo o una falla en la grabación, pero la mayoría coincidió en que parecía humano, como una figura con vestido o algo así. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad, queriendo saber qué era eso, pero también con temor de tocar algo que no debíamos. Estaba empezando a creer que el restaurante tenía un pasado o una energía que no conocíamos. Tenía miedo de que esa silueta no fuera solo una imagen, sino algo que pudiera interactuar con nosotros. Esa misma semana, decidimos hablar con los vecinos y antiguos dueños del inmueble para saber si alguna vez habían visto u oído algo extraño en el lugar antes de que se convirtiera en un restaurante. Un señor que vive al lado dijo que había oído historias de que el edificio, antes de ser comercial, era una casa donde ocurrió una muerte trágica, pero no tenía detalles. Estaba helado, sintiendo que esto podía estar relacionado con lo que vimos en la grabación. Estaba aterrado, sintiendo que necesitábamos entender más sobre el pasado del lugar, pero con miedo de lo que íbamos a descubrir. Estaba atrapado entre proteger el negocio y enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Después de escuchar la historia del vecino sobre una posible muerte trágica en el edificio, nos quedamos aún más inquietos, sintiendo que necesitábamos descubrir más sobre el pasado del lugar. Tenía miedo de lo que podríamos encontrar, pero también sabía que ignorarlo no iba a resolver el problema. Empezamos a investigar registros antiguos y a hablar con personas de la zona que conocían el edificio antes de que se convirtiera en un restaurante. Sentía un peso en el pecho, como si cada nueva información pudiera confirmar que la silueta blanca en las cámaras tenía un origen real y sombrío. Estaba aterrado, pero la curiosidad nos impulsaba. Un antiguo residente, que encontramos tras algunas llamadas, nos contó que el edificio era efectivamente una casa residencial a principios del siglo pasado, y que una mujer joven falleció ahí en circunstancias trágicas
algo relacionado con un accidente o una enfermedad repentina, pero no tenía detalles exactos. Dijo que después de eso, la casa quedó abandonada por años y algunos vecinos reportaban luces parpadeando o ruidos por la noche, incluso sin nadie viviendo ahí. Estaba helado, sintiendo que esto explicaba las luces del restaurante y tal vez la silueta. Tenía miedo de que la presencia de esa mujer todavía estuviera ligada al lugar. Decidimos que no podíamos dejar que esto afectara al restaurante o asustara a los empleados, así que evitamos hablar mucho del tema con el equipo. Pero mi hermana y yo empezamos a tomar precauciones. Llevaba un rosario conmigo en las noches que cerraba el restaurante y colocamos pequeños objetos de protección, como sal gruesa en las esquinas, algo que mi abuela siempre recomendaba para alejar energías. Sentía que necesitaba cualquier ayuda, incluso si era superstición, porque el miedo de ver la silueta de nuevo o de que ocurriera algo peor no me dejaba. Estaba paranoico, sintiendo que cada turno nocturno era un riesgo. En las semanas siguientes, las luces continuaron parpadeando cerca de la medianoche, pero revisábamos las cámaras cada mañana con una mezcla de alivio y tensión, porque la silueta no volvió a aparecer. Estaba empezando a pensar que tal vez había sido un evento único, pero los empleados aún reportaban sentir frío o escuchar sonidos extraños en el mismo horario. Estaba aliviado de no tener más imágenes, pero aún inquieto, sintiendo que algo estaba ahí, incluso si no se mostraba. Tenía miedo de que si nos relajábamos, la silueta o algo peor pudiera volver, tal vez de manera más intensa. Estaba perdiendo el sueño, preocupado por el impacto de esto en el negocio y en nuestra cordura. Hablé con mi hermana sobre tal vez contratar a alguien para hacer una limpieza espiritual en el restaurante, algo que escuchamos de amigos que ya habían pasado por situaciones similares. Ella estuvo de acuerdo, pero estábamos dudosos, con miedo de tocar algo que no entendíamos y empeorar la situación. Sentía que necesitábamos ayuda más allá de lo que podíamos hacer, pero también con temor de que esto atrajera más atención o energía no deseada. Estaba atrapado entre actuar y dejarlo estar, esperando que se detuviera solo. Una noche, mientras cerraba el restaurante solo, las luces parpadearon de nuevo, y esta vez escuché un sonido leve, como un suspiro o una tela arrastrándose, viniendo del salón principal. Estaba con el corazón en la garganta. Tomé la linterna y revisé cada rincón, pero no vi nada. Estaba temblando, sintiendo que estaba cerca de algo, incluso sin verlo. Conecté las cámaras en vivo por el celular, pero el video no mostraba nada más que las mesas vacías. Estaba aliviado de no ver la silueta, pero aún aterrado, sintiendo que eso era una advertencia, que algo quería ser notado. Tenía miedo de quedarme solo ahí después de la medianoche de nuevo. Le conté lo sucedido a mi hermana al día siguiente, y ella sugirió que no nos quedáramos más solos en el restaurante después del cierre, siempre cerrando en pareja o saliendo antes de la medianoche cuando fuera posible. Estaba agradecido de tener a alguien con quien compartir este peso, pero aún inquieto, sintiendo que estas medidas eran solo paliativas, que no resolvían el problema de verdad. Estaba empezando a creer que necesitábamos enfrentar esto de frente, tal vez descubriendo más sobre quién era esa mujer y por qué estaba ligada a nuestro espacio. Tenía miedo de que, sin una solución, esto continuara para siempre. Finalmente programamos un encuentro con una persona recomendada por un amigo, alguien que realizaba rituales de limpieza y tenía experiencia con lugares cargados. Estaba nervioso, sintiendo que estábamos entrando en un territorio desconocido, pero desesperado por una solución. Mientras esperábamos el día acordado, continuábamos monitoreando las cámaras y anotando cualquier incidente, intentando mantener la calma para que los clientes no notaran nada. Sentía que el restaurante, que siempre había sido nuestro orgullo, ahora cargaba un secreto que nos asustaba. Estaba aterrado, pero determinado a resolver esto, con miedo de que la silueta blanca fuera solo el comienzo de algo mayor. El día acordado, la persona que contratamos para la limpieza espiritual llegó al restaurante después del cierre, alrededor de las 22:00 horas.
antes del horario crítico de la medianoche. Estaba nervioso, pero esperanzado, sintiendo que tal vez esto podría devolvernos la paz. Trajo inciensos, hierbas y otros objetos que no conocía, pidiéndonos que guardáramos silencio mientras realizaba un ritual de purificación en el salón principal y en los otros rincones del restaurante. Sentía un escalofrío, pero también un alivio, como si algo estuviera siendo liberado. Cuando terminó, dijo que sintió una energía triste, pero no maligna, y que creía que nuestra intención de proteger el espacio ayudaría a disiparla. Estaba aliviado, deseando que fuera el fin. En las noches siguientes observamos con atención, y las luces dejaron de parpadear a la medianoche por primera vez en meses. Estaba sorprendido, sintiendo un peso salir de mis hombros, como si el restaurante estuviera más ligero. Revisamos las cámaras durante algunos días, y no había más señales de la silueta blanca ni de sonidos extraños. Los empleados también dejaron de reportar sensaciones de frío o ruidos inexplicables. Estaba agradecido de que parecía que la limpieza había funcionado, pero aún cauteloso, sintiendo que no podía bajar la guardia por completo. Tenía miedo de que algo pudiera volver si no manteníamos el respeto. Decidimos mantener los objetos de protección en las esquinas del restaurante y seguir cerrando en pareja siempre que fuera posible, solo por seguridad. Sentía que incluso con la calma aparente, el pasado del lugar todavía estaba ahí, aunque ahora en silencio. No investigamos más sobre la muerte trágica de la mujer, ni hablamos mucho del tema, queriendo dejar esto atrás. Estaba aliviado de tener el restaurante de vuelta, sin la tensión constante, pero aún miraba el reloj cada vez que se acercaba la medianoche, solo por precaución. Estaba viviendo con un pie atrás, pero esperanzado de que lo peor había pasado. Conté esta historia solo a la familia y a los empleados más cercanos, porque sé que muchos no creerían o podrían difundir rumores que perjudicaran el negocio. Mi hermana y yo acordamos mantener esto como un secreto, enfocándonos en traer energía positiva al restaurante con música, risas y clientes felices. Sentía que necesitábamos equilibrar lo que vivimos con la vida normal, sin dejar que el miedo dominara. No sé con certeza quién era la silueta o por qué apareció, pero creo que era un eco de esa mujer, tal vez buscando ser reconocida o simplemente atrapada en el lugar donde ocurrió algo triste. Estaba agradecido de no tener más señales de ella.